perdón. Un atragantamiento, entonces, la obstrucción de la vía respiratoria por un cuerpo extraño, ya sea comida o no, puede causar asfixia, comprometiendo la vida. Entonces el atragantamiento es con cualquier objeto, comida, lo que sea, pero que obstruya la vía respiratoria, porque es un cuerpo extraño. Entonces hay dos tipos de atragantamiento. El incompleto, bueno, hay dolor de garganta y tos. Hay ruidos al respirar y dificultad para hablar, porque obviamente hay un cuerpo extraño. Pero entonces sí puede hablar todavía. Y sí respira. Entonces es de manera incompleta. Y completa, la persona no puede respirar. Va a presentar palidez, va a volverse cianótico, es decir, se va a volver con una coloración azul, azulada en la piel. Va a tener agitación y luego va a perder la conciencia cuando hay una obstrucción completa, porque entonces no puede respirar, ni puede hablar, ni nada. Entonces hay dos tipos, incompleta y completa. ¿Cómo vamos a actuar ante una obstrucción incompleta? Entonces la persona puede respirar, le cuesta hablar, hay ruidos al respirar, pero sí lo está haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? En los lactantes colocamos al bebé estirado sobre el antebrazo, ¿se acuerdan lo que vimos ayer? Con la cara hacia abajo y la cabeza más baja que el tronco. Entonces yo lo sostengo, la cara va sobre la palma de mi mano o más bien su cuello. La cabeza va a estar más abajo que su tronco, que sus extremidades inferiores. Con la otra mano vamos a hacer una serie de 5 golpes interescapulares. Y si no funciona, le damos la vuelta al bebé y así hacemos 5 compresiones torácicas. Que ya vimos ayer, ¿verdad? Que esa sería la maniobra de Heimlich, o más bien la maniobra para atragantamiento en los bebés. Entonces damos 5 golpes interescapulares, ya dijimos que es solamente con la palma o más bien con el talón de la mano, si no es con toda la mano, es solamente con el talón. Entonces damos 5 golpes, ¿sí? Ni tan fuertes ni tan débiles, que permitan desobstruir esa vía, porque está incompleta, entonces sí puede sacarlo todavía. Entonces damos 5 golpes, no resulta, no sale el objeto, no pasa nada, sigue respirando igual, sigue tosiendo, bueno, le damos la vuelta al bebé y realizamos 5 compresiones torácicas. En niños y adultos, primero le decimos que tosa, ¿sí? Porque cuando está tosiendo está tratando de sacar el objeto extraño, entonces no hay que obstruir ese procedimiento. Entonces si quiere toser, que siga tosiendo. Si no sale el cuerpo extraño, inclinamos igual a la persona, le damos 5 golpes interescapulares y si no funciona, la maniobra de Heimlich. Entonces los 5 golpes también funcionan en los adultos y niños. Y en caso de que no funcione, bueno, utilizamos la maniobra de Heimlich. Y entre cada maniobra que realizamos vamos a ver la boca de la persona. Si se encuentra el cuerpo extraño, lo podemos sacar, lo hacemos. Si no, no. Eso es en una obstrucción incompleta. En una obstrucción completa, entonces el paciente ya no respira, se vuelve cianótico, pierde la conciencia. En los lactantes, ¿qué hacemos? La actuación con lactantes es en ambos casos iguales. Se efectúan los 5 golpes interescapulares y después 5 compresiones torácicas. Lo mismo. Colocamos al bebé en nuestro antebrazo, en nuestro brazo, ¿sí? La cabeza un poco más baja que el tórax. Damos los 5 golpes interescapulares y si no responde, 5 compresiones torácicas. Y ya dijimos que como son lactantes es con los 2 dedos nada más, ¿verdad? En niños y adultos, si la víctima está consciente, porque puede estar consciente o no lo puede estar, pero obviamente en la obstrucción completa ya no respira ni se mueve y por ejemplo en los adultos se llevan las manos al cuello, a la garganta, porque no pueden respirar ni hablar. Entonces si está consciente se le dan igual los 5 golpes y se realizan
5 maniobras de Heimlich. Pero ya habíamos dicho, realizamos 6, 10. Y ya vimos ayer como la maniobra de Heimlich, ¿verdad? Entonces localizamos el apéndice sifoides arriba del ombligo, abajo de las costillas. Colocamos una mano en puño y la otra tratando de abrazarla, la otra abierta. Y entonces hacemos las compresiones. Nos ponemos detrás del paciente, se inclina un poquito el paciente hacia adelante y entonces las compresiones que hacemos van hacia atrás y arriba. Y si está inconsciente, se le hace RCP. Hemorragia y shock. Y entonces vamos a ver o a recordar un poquito, hemorragias externas, cuando se produce la rotura de algún vaso sanguíneo y se origina la salida de sangre del mismo, externa, ¿sí? Entonces va a salir fuera del organismo, se va a romper un vaso sanguíneo y va a salir sangre del mismo. Entonces ya vimos ayer que hay 3 tipos de hemorragias. Está la arterial, que va a salir tener una salida intermitente, sangre rojo brillante, dijimos que va a salir a chorro, esa es la característica, ¿sí? De la arterial va a salir a chorro, va a seguir saliendo y no va a parar. La venosa tiene una salida continua, es de sangre rojo oscuro, pero si presionamos va a disminuir en determinado momento. Y la capilar, que es la salida de sangre en poca cantidad, ¿sí? Por una herida, por un raspón, algo parecido. Una cortada pequeña, igual, va a ser de tipo capilar, porque no va a haber gran cantidad. Hay 3 tipos, ya dijimos, entonces la arterial, la sangre tiene un color rojo vivo, expulsada a presión coincidiendo con los latidos. Es la más peligrosa. Entonces, cuando dice expulsada a presión coincidiendo con los latidos, va a salir a chorro, entonces sale a chorro, y en la otra pulsación sale a chorro, y en otra pulsación sale a chorro, así, en el patrón de los latidos, así va a salir. Es la más peligrosa, porque entonces va a salir intermitentemente, no va a poder parar, y va a haber una descompensación del paciente. Las venosas, la sangre tiene un color rojo oscuro, sale de forma continua, pero es menos peligrosa porque si nosotros aplicamos presión, en determinado momento va a disminuir. Las capilares es más frecuente y cede sola. Son unos puntitos en la piel, prácticamente, una rosadura, ¿sí? Yo me raspé con algo, bueno, sí tengo presencia de sangre, pero es frecuente que lo tenga y va a disminuir sola, ¿sí? Esos son los 3 tipos. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué hago yo cuando una persona tiene hemorragia? Bueno, me pongo guantes, entonces sí, tendría que tener guantes. Hago presión directa con un apósito estéril si se puede, y si no, bueno, un trapo, una ropa limpia, tiene que estar limpia. Y entonces hago presión. Y aunque el apósito esté sucio o el trapo esté sucio, no la vamos a quitar, se va a poner otra encima. Entonces no vamos a quitar esa y ponemos otra, no. Dejamos esa y seguimos presionando y colocamos la otra limpia. Y si continúa sangrando, vamos a elevar el miembro y vamos a seguir presionando. ¿Qué hacemos cuando elevamos el miembro? Bueno, pasamos o hacemos que la circulación sanguínea vaya hacia otros órganos o hacia el otro lado. Pero vamos a seguir presionando para que no siga sangrando. Si continúa, vamos a hacer una compresión del punto arterial. Entonces, lo que hemos estado haciendo hasta estos momentos es comprimir el lugar de la hemorragia. Si ya, si sigue sangrando, elevamos el miembro y aún así no cede, no disminuye la hemorragia, bueno, comprimimos el punto arterial. ¿Dónde está la arteria principal? Comprimimos para evitar el paso de sangre. Si disminuye, se puede poner una venda, pero la venda la debemos colocar sin que corte la circulación. Entonces debe seguir pasando la circulación, pero también hacer la presión suficiente para disminuir o evitar que vuelva a ocurrir la hemorragia hasta que reciba asistencia médica y comprobando el pulso.
evidentemente, ¿verdad? Porque cuando controlamos el pulso vamos a visualizar también el funcionamiento del corazón y de la circulación. Si no disminuye, vamos a aplicar un torniquete. Y el torniquete lo vamos a soltar cada 15 o 20 minutos y lo vamos a volver a comprimir. Entonces les decía, no podemos pasar mucho tiempo con el torniquete, ¿sí? Aproximadamente 20-30 minutos tiene que llegar la ambulancia, el servicio médico y entonces el torniquete lo soltamos después de 15 o 20 minutos si no ha disminuido y volvemos a comprimir. Entonces no podemos dejar de comprimir. O utilizamos torniquete o comprimimos o elevamos el miembro o comprimimos el punto arterial, pero de alguna manera tiene que disminuir esa hemorragia o debemos hacer que el paciente no pierda tanta sangre. Hemorragias internas, bueno, son hemorragias en las que la sangre se derrama en el interior y no tenemos la posibilidad de verla, solamente mediante exámenes de laboratorio, ¿sí? ¿Cómo la vamos a reconocer? Bueno, la persona va a estar pálida, va a empezar a sudar, va a tener mareos, obviamente va a tener hematomas, ¿verdad? Por esa hemorragia interna. Va a tener el abdomen rígido y doloroso. Va a tener vómitos con sangre, porque la sangre está buscando una forma de salir y entonces lo hace mediante los vómitos. Tos y heces negras o con sangre. Eso nos indica una hemorragia interna. Esos son los signos principales que va a tener una persona cuando hay una hemorragia interna. Entonces son evidentes, ¿verdad? El paciente se va a descompensar, se va a poner pálido, va a marearse, va a tener hematomas, va a vomitar sangre o las heces van a tener sangre o también va a tener tos con sangre. Eso es en relación a hemorragias. Entonces ya vimos cómo vamos a actuar ante las hemorragias. Ante el shock. Entonces el shock es una situación que nuestro cuerpo sufre cuando falta sangre oxigenada en los tejidos. Ese es el shock. Cuando el cuerpo no tiene la sangre suficiente, la sangre oxigenada, ¿verdad? Cuando la sangre oxigenada no es suficiente en los tejidos. Ese es un shock. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Bueno, la persona va a tener ansiedad e irritabilidad producido por la falta de riesgo cerebral. Entonces, como no hay suficiente sangre oxigenada en los tejidos, no va a llegar a nivel cerebral y el paciente va a sentirse ansioso e irritable. También va a haber piel pálida, fría, náuseas y vómitos, porque entonces la sangre abandona los órganos no vitales y se dirige a los vitales, ¿sí? Y por eso se va a producir este cambio de piel pálida, fría, náuseas y vómitos, porque está cambiando de una manera grave. Taquicardias y taquipneas. Taquicardias aumenta el número de pulsaciones y taquipneas es una respiración rápida. El cuerpo lo produce para bombear y oxigenar más sangre. Entonces, como ya dijimos que no va a haber suficiente sangre oxigenada, se va a producir esta respuesta de aumento de la pulsación, aumento de la respiración, porque entonces bombea más sangre. La bombea y la oxigena, porque no hay suficiente. Entonces, esta es la respuesta que tiene nuestro organismo ante un estado de shock. ¿Cómo actuar? La valoración inicial. Y ya vimos que conlleva una valoración inicial. Mantener la temperatura corporal al poder ser con mantas térmicas. Entonces, como es un shock y estamos disminuyendo, por ejemplo, el riego sanguíneo, va a haber piel fría, va a haber escalofríos, dolor, entre otros. Debemos mantener la temperatura corporal. Entonces vamos a utilizar mantas. Posición estándar, elevar ligeramente las piernas para favorecer el riego sanguíneo a nivel cerebral. Entonces vamos a elevar las piernas, ¿sí? También es válida para lipotimia, desvanecimiento y síncopes. Entonces esto debemos hacer cuando se desvanecen, cuando hay desvanecimiento, cuando hay desmayo por falta de riego cerebral, esto se aplica. Elevar ligeramente las piernas y mantener la temperatura corporal del paciente, ¿sí? Eso es en relación a heridas y shock, hemorragias y shock. En relación a quemaduras,
Ya su compañero explicó, puede producirse por congelación, por calor, por alguna sustancia química, por electricidad, pero siempre vamos a valorar el grado de la herida, de la quemadura y la extensión de la quemadura. Entonces, ¿cómo valoramos el grado? Bueno, ya dijo su compañera, hay de primer, segundo y tercer grado. La de primer grado son superficiales, sí son dolorosas, pero se curan con descamación, es decir, una recuperación a nivel de la epidermis, ¿verdad? Se regeneran las células y se va recuperando propiamente, se cicatriza. Las de primer grado, que son superficiales a nivel de epidermis. Las de segundo grado son más profundas, ¿sí? Con heridas más dolorosas. Y ya tocamos la segunda capa, que es la dermis. Las de tercer grado son muy graves y no existe dolor. ¿Por qué no existe dolor? Porque toca nervios y entonces ya no nos permite sentir nada. Necrosis, hay una muerte de la piel, ¿sí? Entonces vean, las de primer grado, vean, ya vimos las capas de la piel, entonces a nivel de epidermis se producen las de primer grado, ¿sí? Estos son los tipos de quemaduras superficiales. A nivel de segundo grado ya afecta hasta la dermis. Aquí está la dermis, toda esta capa es la dermis. Y entonces ya hay presencia de ampollas como tal. Y en el tercer grado ya afecta hasta terminaciones nerviosas. Vean la profundidad superficial, llega hasta la dermis y llega hasta las terminaciones nerviosas. Entonces ya dijimos, hay necrosis, no tiene dolor, es de gran profundidad. Entonces ha afectado tejidos y terminaciones nerviosas. La extensión, bueno, la extensión, o más bien esta clasificación nos sirve para ver cuánto debemos reponer de líquidos según la extensión de la quemadura. Entonces veamos, la palma de la mano sin los dedos de la víctima es un 1% de su cuerpo. Entonces solo la palma, no los dedos, la palma de la mano equivale al 1%. Mide la superficie corporal con un 9% o múltiplos de 9, cada parte del cuerpo menos los genitales, que son un 1%. Entonces, todos se miden en múltiplos de 9 o con un porcentaje de 9, a excepción de los genitales, que ya dijimos que equivalen a 1%. Vean la imagen, aquí en los genitales está 1%. Igual en las palmas de las manos, 1%. Entonces a eso equivale. El resto equivale a 9. Entonces, por ejemplo, extremidades inferiores, 9 una y 9 otra. Y en los miembros superiores, 4.5 una y 4.5 otra, que equivalen a 9. Y múltiplos, como dijimos también, múltiplos de 9, bueno, tórax y a nivel de espalda también 18. 18 y 18. La parte posterior y la parte anterior, 18. A eso equivale. Y la cabeza 4.5 y 4.5, igual anterior y posterior. ¿Estamos? Entonces equivale a 9. La cabeza equivale a 9. El tronco equivale a 36, porque anterior y posterior 18 y 18, 36. La extremidad, es decir, las extremidades, las superiores 9, ya dijimos cada brazo 4.5. Inferiores 9, 9 cada uno. El periné o los genitales 1%. A eso equivale cada uno. Entonces esa es la extensión, ¿sí? ¿Qué extensión tiene, por ejemplo, si me quemé todo el tórax? Bueno, 18%. Y en base a esto nosotros vamos calculando el nivel de líquidos que requiere, que eso es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque lo hacemos mediante regla de 3. Pero lo importante es que conozcamos qué extensión o a qué porcentaje equivale la cantidad del cuerpo que se haya quemado, ¿sí? Que haya sufrido una quemadura.
Entonces, si yo me quemé la cara y solamente de un lado, bueno, 4.5% me quemé. Si me quemé los brazos, bueno, 4.5 y el otro también 4.5, 9% me quemé. A eso equivale. Con eso valoramos cuánto es la extensión, ¿sí? Qué cantidad de mi organismo fue expuesto a quemadura. A eso nos referimos, ¿sí? Entonces ya dijimos quemaduras, que es una lesión a la piel u otro tejido. Clasificación grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es a nivel de epidermis, a la primera capa de la piel. Son dolorosas, puede haber inflamación, pero cicatrizan en días. ¿Verdad? Ya dijimos que cicatrizan en días. Las de grado 2 afectan la epidermis, es decir, la primera capa, y la dermis, la segunda capa. Son dolorosas, hay ampollas y la cicatrización o la curación se realiza de 10 a 21 días, aproximadamente un mes. Y las de grado 3 ya afectan órganos y tejidos y terminaciones nerviosas. No hay dolor, hay escaras, ¿sí? Hay como desprendimientos de piel y la curación es de semanas o meses, porque son más graves, ¿verdad? Entonces, como son graves, requieren atención especializada, requieren curaciones, que se retire la piel muerta para que se regenere, requiere de ciertos medicamentos, realizar curaciones diarias. Eso implica los de grado 3. Entonces vamos a quedarnos aquí, chicos, para nociones del paciente. ¿Qué recomendaciones le vamos a hacer al paciente cuando le colocamos un vendaje? Bueno, le vamos a indicar que en lo que dure el vendaje, que mantenga el miembro afectado en una posición elevada para favorecer el retorno venoso, ¿sí? Entonces ya dijimos, los vendajes, como tienen cierta presión, pueden disminuir el riego sanguíneo o el retorno venoso. Y entonces, ¿qué le indicamos al paciente? Bueno, que pueda mantener su miembro afectado en una posición elevada, si no siempre, ¿verdad? Porque no se va a mantener así todo el día el paciente, pero que sí en momentos lo pueda mantener elevado, que pueda mover sus dedos si puede hacerlo, y entonces así mantenemos el retorno venoso. Si la lesión fue de miembro superior, se le coloca un dispositivo de sujeción para mantener la postura adecuada, es decir, se le coloca un cabestrillo, ¿verdad? Para que no para que no sienta dolor, porque recordamos que el vendaje, o si por ejemplo le pusieron un yeso, va a tener cierto peso, por lo tanto puede causar daños a nivel muscular. Entonces, ¿qué hacemos para mantenerlo en buena posición, para sujetarlo? Un cabestrillo. Se le pide que acuda de nuevo a la consulta en caso de que el vendaje se suelte o que se afloje o que se ensucie, aunque regularmente cuando ya egresan los pacientes, pues se les indica cómo deben realizarlo, cómo deben vendar y ya lo realizan en sus casas. Pero si no pudieran hacerlo, entonces que asistan al servicio cuando ya esté sucio el vendaje, cuando tenga dolor, cuando sienta presión, cuando sienta que se le duerme o cuando vea que sus dedos se ponen azules. También debe asistir a la consulta o al servicio de salud. Vigilar las prominencias óseas para evitar la aparición de lesiones. Entonces ya dijimos, cualquier vendaje que esté mucho tiempo va a causar serias lesiones, ¿sí? Úlceras, laceraciones. Entonces debemos estar al pendiente. Y importante, como colocamos vendaje, de cierta forma disminuimos la movilidad. Y por eso hay que vigilar las prominencias óseas, ¿sí? Porque entonces en determinado momento, si me colocaron un vendaje en el brazo, no puedo movilizar el codo y entonces voy a tener dificultades al movilizarlo o va a ser muy doloroso. Entonces tengo que vigilar todo eso. Bueno, y le indico a mi paciente que vigile cualquier dolor, cualquier cambio que pueda haber en vendaje. Entonces ahorita vamos a ver los tipos de vendaje. En general existen estos vendajes, ¿sí? Existe el circular que va a realizarse en el mismo lugar. Vamos a ver el procedimiento uno por uno, pero para que vean. El espiral, entonces su nombre lo dice, de manera espiral, ¿sí? La espiral invertida,
de igual forma, solo que tiene ciertas terminaciones. La de espiga, bueno, va entrelazado, ¿verdad? Van entrelazadas, van unas para allá y así, van en espiga. La recurrente que regularmente la utilizamos cuando son muñones, cuando son amputaciones, ¿sí? Para esa se utiliza, o para la cabeza. En 8, donde hay articulaciones o donde hay movilidad, es decir, en la rodilla o en el codo. Tipos de vendajes. El vendaje circular. Lo utilizamos para vendar una zona cilíndrica del cuerpo o fijar el vendaje en sus extremos. Entonces, zonas cilíndricas del cuerpo. Bueno, el tobillo, la muñeca son zonas cilíndricas y para eso utilizamos el vendaje circular. ¿Cómo hacemos el vendaje circular? Bueno, comenzamos desenrollando la venda, cubrimos la zona y en cada vuelta vamos cubriendo a la vuelta anterior, ¿sí? Entonces no debe estar ni salido ni muy arriba ni muy abajo, tiene que estar en la misma dirección de la vuelta que ya dimos anteriormente, ¿sí? Es como si usted volviera a enrollar el vendaje, solamente que ya hay una estructura ósea. Nunca se debe iniciar ni terminar el vendaje sobre una lesión. Hay que dejar un margen de al menos 5 centímetros. Tiene función de protección y sujeción. Entonces nunca se hace sobre una lesión, ¿sí? Hay que dejar 5 centímetros y luego ya realizamos. Entonces solamente es para proteger o para proteger, ¿sí? Como para inmovilizar. Entonces vean, así. Colocamos entonces, vean, les decía en tobillo o en muñeca, que son regularmente donde lo utilizamos. Bueno, colocamos el vendaje, vamos enrollando, ¿sí? En el mismo lugar. Entonces cubre, no hay aquí ni uno arriba ni uno abajo, no, todos en el mismo lugar. Y ya dijimos, con la menos presión posible. El vendaje espiral, y pueden ver ustedes aquí la imagen. Hey, hola a todos y bienvenidos una semana más al